Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco y créanme, es de esos que te dejan con la boca abierta. Hoy vamos a desgranar los detalles de un supuesto enfrentamiento entre la novia de Kerem y Hande, y la pregunta que nos surge a todos es, ¿perdió algo valioso? Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas porque esto se pone interesante. Antes de que nos adentremos en las profundidades de este drama, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, por favor, consideren suscribirse a nuestro canal. De verdad que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad y a mantenerlos al día con todas las novedades del mundo del espectáculo. Cada suscripción es un gran impulso para nosotros, así que gracias de antemano si deciden unirse a nuestra comunidad. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. La noticia que ha explotado recientemente involucra a dos figuras muy conocidas en Turquía, Kerem Bürsin, uno de los galanes más queridos, y Hande Erçel, quien hasta hace poco era su pareja y que, como muchos saben, ha tenido una carrera meteórica en la televisión y el cine. Pero la controversia de hoy no es directamente sobre ellos, sino sobre Asterisco, la novia de Kerem, que en este momento, y es importante aclarar esto para evitar confusiones, es Mehtap Algül. Y es que se rumorea fuertemente que Mehtap ha tenido un encuentro, llamémoslo así, tensos con Hande. ¿Y por qué esta tensión? Aquí es donde entra la misteriosa frase, ¿perdiste algo valioso? Los detalles que han trascendido, como suele suceder en estos casos, son fragmentarios y a menudo envueltos en especulación. Sin embargo, varias fuentes, incluyendo algunos medios de comunicación turcos y cuentas de redes sociales dedicadas al chisme y la información de celebridades, sugieren que este supuesto conflicto se originó en un evento público o quizás en un círculo social compartido. La cuestión es que aparentemente hubo un intercambio de palabras, y lo que más ha llamado la atención es la implicación de que Mehtap podría haber hecho sentir a Hande como si hubiera perdido algo valioso. Ahora bien, ¿qué podría ser ese algo valioso? Las interpretaciones son muchísimas. Podría ser algo material, aunque en el mundo de las celebridades de este calibre, las posesiones materiales rara vez son el foco de este tipo de confrontaciones públicas. Lo más probable es que se trate de algo más intangible, algo que tenga que ver con la reputación, el estatus, o quizás, y esta es una posibilidad que muchos consideran, con el asterisco favor o la atención de alguien. Pensemos en el contexto. Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron una de las parejas más icónicas y queridas del panorama turco durante mucho tiempo. Su relación capturó la atención de millones de fans en todo el mundo, y su ruptura, aunque esperada por algunos, fue un golpe para muchos. Ahora, si Mehtap Algül es la actual pareja de Kerem, es natural que haya una cierta comparación o incluso una dinámica de competencia, no declarada pero presente entre ella y su predecesora. La frase «perdiste algo valioso» suena bastante directa y si fue pronunciada por Mehtap, podría interpretarse de varias maneras. Una de las más obvias es que se refiera a la asterisco posición que Hande alguna vez ocupó en la vida de Kerem. Podría Mehtap haber insinuado que al perder a Kerem, Hande perdió una oportunidad o una conexión que era, en sí misma, valiosa. Esto sonaría un poco a un mensaje de superioridad, como diciendo, mira lo que tú perdiste y mira lo que yo tengo ahora. Es una forma de reafirmar su propia posición y, quizás, de rebajar la de Hande. Otra interpretación, quizás un poco más sutil, podría ser que se refiera al asterisco tiempo o a la energía que Hande invirtió en la relación con Kerem. Si Mehtap siente que Kerem es ahora su compañero, podría argumentar que el tiempo que Hande pasó con él fue, en retrospectiva, un desperdicio porque no culminó en un futuro duradero. Desde esta perspectiva, algo valioso sería el tiempo que Hande podría haber invertido en otras cosas o en otras personas. También existe la posibilidad de que el conflicto sea mucho más personal y privado, y que los medios de comunicación solo estén captando una pequeña parte de la historia. Quizás hubo una discusión sobre un tema específico, y la frase «perdiste algo valioso» fue una forma de herir o de tener la última palabra en esa discusión. En este caso, el algo valioso podría ser incluso un objeto simbólico, una oportunidad perdida en el ámbito profesional que de alguna manera se relacionaba con Kerem, o incluso, y esto es puramente especulativo, una amistad o conexión que se vio afectada por la relación de Kerem con Mehtap. Es importante recordar que en el mundo de las celebridades, a menudo se magnifica la información y se crean narrativas a partir de pequeños incidentes.
Los fans, los seguidores en redes sociales y los medios de comunicación están constantemente buscando algo de qué hablar, y una supuesta confrontación entre la actual pareja de un actor popular y su ex, especialmente cuando ambos son figuras tan influyentes, es material de oro. Consideremos el impacto que este tipo de rumores puede tener. Para Anne Ercel, ser objeto de este tipo de comentarios, especialmente de la pareja actual de su expareja, podría ser incómodo y, sin duda, molesto. Ella ha construido su carrera con mucho esfuerzo y su vida personal, aunque a menudo expuesta, también merece respeto. Para Mehtab Al Ghul, por otro lado, este tipo de incidente, si se maneja de cierta manera, podría incluso aumentar su visibilidad y consolidar su posición como la nueva y exitosa pareja de Kerem. Es un juego de poder y en el circo mediático a veces, la controversia es una forma de mantener el foco. Ahora, ¿cuál es la verdad detrás de esto? Como dije antes, los detalles son escasos. No tenemos declaraciones directas de Anne ni de Mehtab sobre este incidente específico. Lo que tenemos son filtraciones, rumores y, por supuesto, la interpretación de los fans y los medios. Es posible que la situación sea mucho más simple de lo que parece o quizás, mucho más compleja. Lo que sí es seguro es que este tipo de historias alimentan la conversación y mantienen a los seguidores enganchados. Vamos a analizar un poco más a fondo la dinámica entre Kerem, Anne y Mehtab, aunque sea desde una perspectiva especulativa. Kerem y Anne tuvieron una relación que a ojos del público parecía muy sólida y llena de química. Compartieron muchos momentos, tanto en su vida personal como en proyectos profesionales. Su separación fue un punto de inflexión. Poco después, Kerem comenzó a ser vinculado con Mehtab Al Ghul. Es natural que en este punto las comparaciones surjan. Los fans, que se habían acostumbrado a ver a Kerem con Anne, ahora se encuentran con una nueva pareja. Si Mehtab se sintió insegura o si simplemente quiso marcar territorio, la frase «perdiste algo valioso» podría ser su manera de hacerlo. Podría ser un intento de recordar a Anne su lugar, y de reafirmar que ahora es ella quien ocupa el rol importante en la vida de Kerem. Es un mensaje de posesión, y en el mundo de las celebridades, donde la imagen pública y las relaciones son tan importantes, esto puede ser muy poderoso. Por otro lado, y pensando en Anne, si ella se sintió atacada por esta frase, su reacción sería comprensible. Nadie quiere ser recordado de forma negativa o sentir que su pasado es menospreciado. Anne ha demostrado ser una profesional talentosa y una persona fuerte, así que es probable que si hubo un conflicto, ella haya respondido de una manera que mantuviera su dignidad. Es interesante reflexionar sobre cómo estas pequeñas guerras o fricciones entre figuras públicas pueden influir en la percepción de los fans. Algunos podrían tomar partido por Anne considerando a Mehtab como una intrusa o alguien que intenta aprovecharse de la fama de Kerem. Otros podrían empatizar con Mehtab, viéndola como la mujer que está con Kerem ahora y que tiene todo el derecho a defender su relación. Y por supuesto hay quienes simplemente disfrutan del drama y la especulación. Es fundamental, al tratar con este tipo de noticias, mantener una perspectiva equilibrada. No tenemos toda la información, y es fácil caer en la trampa de juzgar o tomar partido basándonos en fragmentos de información. Lo que sí podemos hacer es analizar las posibles motivaciones detrás de estas acciones y las implicaciones que pueden tener. El hecho de que la frase se centre en la idea de perder algo valioso sugiere que hay una percepción de que Anne está en una posición de desventaja. Ya sea en términos de oportunidades, de afecto o de estatus, la insinuación es que algo importante le fue arrebatado. ¿Y quién lo dice? Mehtab se presenta a sí misma como quien ahora posee ese algo valioso. Podríamos especular sobre si el conflicto tiene alguna conexión con la industria del entretenimiento turco, que a menudo está marcada por rivalidades y alianzas. ¿Podría haber algún interés profesional de por medio? Es una pregunta que queda en el aire, pero no podemos descartarla por completo. Las relaciones en el mundo del espectáculo rara vez están completamente separadas de las carreras. Para finalizar esta sección, quiero recalcar que aunque este supuesto incidente entre la novia de Kerem y Anne sea intrigante y genere mucho debate, debemos recordar que son personas reales con vidas complejas. Sus interacciones, por muy públicas que parezcan, tienen capas y matices que a menudo se pierden en la traducción mediática. La pregunta «¿perdiste algo valioso?» es una frase cargada de significado, y su interpretación depende en gran medida de quién la dice, a quién se la dice y en qué contexto. Y con esto, llegamos al final de nuestro análisis de este tema tan candente. Ha sido un
Viaje lleno de especulaciones, pero también de reflexiones interesantes sobre las dinámicas en el mundo de las celebridades. Ahora, para recapitular brevemente, hemos explorado la supuesta confrontación entre la novia actual de Kerem Bürsin, Mehtab Algül, y su expareja, Hande Erçel. Nos hemos preguntado qué podría significar la frase «perdiste algo valioso», considerando interpretaciones que van desde la pérdida de una posición en la vida de Kerem hasta la inversión de tiempo y energía. Hemos analizado el contexto de la industria del entretenimiento turco y las posibles motivaciones detrás de este tipo de tensiones. Y sobre todo, hemos enfatizado la importancia de mantener una perspectiva equilibrada ante la información fragmentaria que circula. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado tan fascinante como a mí. Quiero agradecerles enormemente por dedicar su tiempo a ver este contenido. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Y ahora, la parte donde me encanta leer sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre este supuesto enfrentamiento? ¿Cuál creen que sea el verdadero significado de la frase «perdiste algo valioso» en este contexto? ¿Tomaron partido por alguna de las dos? Me encantaría leer sus comentarios abajo. Dejen sus pensamientos, sus teorías y sus impresiones. Interactuar con ustedes es una de mis partes favoritas de tener este canal. Finalmente, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con quien crean que pueda interesarle este tema. Y si aún no lo han hecho, por favor, consideren suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós.